la secuencia de lo que tenemos en conocimiento y vamos a iniciar hoy con lo que es el juicio jurídico. Estos son dos elementos que van muy ligados y que se comprometen de una manera cierta a lo que nosotros nos estamos acostumbrados en los momentos más precisos que nos llama el derecho. Un juicio jurídico, vamos a entenderlo como esa manera más concreta de dar las ideas ya más racionales del caso sometido a consideración. Ejemplo, si en este caso ante ustedes llega una persona, un cliente, ¿verdad? Una persona con un problema, una situación en cuanto al pago de deuda, que en este caso lo que quiere que ustedes le hagan es un documento para que se garantice que una persona le va a pagar dinero. Entonces ahí ustedes dan esa estructura jurídica, van a iniciar todo el proceso para que se dé la creación de dicho contrato a través de instrumento público y así poder solventar esta situación. Otro elemento muy concreto es de que una persona llega ante ustedes y les dice, mire, le comento de que yo estaba pagando de UCI, el impuesto único sobre inmuebles, una cierta cantidad, pero que en este momento lo que ocurrió fue que me apareció una notificación directamente de lo que es la municipalidad diciendo de que mi propiedad ahora, por un proceso de reevaluación, si lo queremos ver así, se reevaluó y por lo tanto ahora la cantidad es superior, pero sin que se diera la oportunidad de poder yo manifestarme en contra de ello. Entonces, ¿qué puedo hacer? Esos supuestos, todos esos elementos fácticos, los hechos que les describen a ustedes las personas, ya serán de racionamiento y pensamiento jurídico a través del cual ustedes van a tener que venir y darle la forma concreta hacia lo que nosotros buscamos de una manera. En este caso, del ejemplo del UCI, lo que puede ocurrir es de que ustedes van a plantear un método de impugnación, el cual está regulado tanto en el Código Municipal como en la Ley de la Contencioso Administrativo, y es la revocatoria. Van a plantear dicha revocatoria porque es en este caso quien emitió ese dictamen del YUSI fue una unidad de registro catastral, o dígase directamente una entidad que está eh, relacionada en el municipio para establecer los montos a través de los cuales se debe cancelar el YUSI correspondiente. Y ustedes van a plantear este recurso de revocatoria y lo van a elevar hacia el Consejo Municipal y el Consejo Municipal va a emitir algún tipo de resolución. Regularmente será, obviamente, sin lugar la misma y eso les habilitaría el derecho para iniciar un proceso contencioso administrativo. Pero todo esto es que ustedes lo tengan presente para una situación futura de cómo se puede plantear los escenarios o cómo se van a poder llevar a cabo estos elementos a través de las teorías del juicio jurídico, porque es precisamente eso, es la acción misma o cómo el derecho se pone en acción, así como en derecho penal. Nosotros entendemos que el verbo rector es el que pone en acción el hecho delictivo, también lo vamos a entender con cada precepto jurídico que nosotros estamos directamente tomando para un caso en específico de una manera muy real y concreta. Entonces ahí es donde nosotros vamos a accionar los elementos propios hacia lo que es un juicio jurídico. Pero entremos con lo básico, con lo inicial, la definición del juicio, que se debe entender por la palabra juicio, por el concepto juicio. Para el tratadista Mario Moro, el juicio es la operación mental con la cual afirmamos o negamos algo. Otros autores, Benlo Gibar, Tejedor Campomanes, nos dicen que el juicio lógico es el pensamiento en el cual se afirma o se niega algo. Tenemos una relación con lo que dice Moro. Así a su vez nos establece Kurt Joachim Krau en cuanto a lo que es citado por García Maínez, que nos refiere que el juicio consiste en afirmar de un objeto como sujeto lógico algo que de algún modo le conviene como predicado lógico. Ahí sí está más complejo y más formal el pensamiento a través del cual nos estamos acercando. El juicio es ya un concepto eminentemente particular
sin incurrir en confusiones u omisiones, un elemento general del pensamiento que se constituye de conceptos en el que uno se afirma o niega a otro, ¿sí? Entonces, esa es la razón o a través de la cual nosotros iniciamos conociendo lo que era el concepto jurídico para ya darnos una idea más concreta, más real hacia lo que es el juicio en sí. Algunas teorías de la lógica jurídica establecen que es primero o es elemental analizar lo que es el juicio para posteriormente analizar el concepto, pero yo lo he invertido a esta manera de analizar primero qué es el concepto para posteriormente ver el juicio en sí. Retomando, el juicio es, sin concurrir en confusiones, un elemento general del pensamiento que se constituye de conceptos, en el cual uno se afirma o niega a otro. Miremos un ejemplo práctico respecto al juicio jurídico en sí. Vamos a tomar el ejemplo que nos establece el Código Civil respecto al matrimonio y cómo vamos a conjugar los elementos propios que se nos da dentro de esta línea de pensamiento. Estamos ante la figura e institución del matrimonio que sabemos que es parte del derecho civil en sí, pero para que exista matrimonio tienen que existir, en este caso, una serie de elementos. Esos elementos son la voluntad de las partes, si lo queremos trasladar así, un elemento objetivo de lo que es una relación contractual. El matrimonio no es un contrato, sino es una declaración de voluntades. Pero para efectos prácticos, es verlo como un contrato en cuanto a una declaración de voluntades manifiesta. Posteriormente, entonces ahí tenemos un concepto que es la voluntad de las partes, cómo se va a realizar este tipo de acción misma dentro de lo que son los elementos propios de la voluntad. Otra circunstancia, también tenemos o aceptamos la idea propia en que el matrimonio, según lo establece el Código Civil, es la unión entre un hombre y una mujer. Entonces tenemos a dos individuos, dos personas en sí. Analizamos claramente el concepto de persona. Persona que es todo aquel ente, sujeto de derechos y obligaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos una generalidad en cuanto a saber qué es la persona. Sumémosle otro concepto que es la capacidad, que es un elemento propio, es algo que claramente existe dentro de la estructura lógica formal a la cual nos estamos acercando. Por lo tanto, tenemos esa capacidad de discernimiento, ese libre albedrío. Significa que nosotros realizamos en nuestro estado volitivo mental todas aquellas acciones que consideremos de una manera correcta e indispensable y de una manera positiva en sí. Entonces ahí es donde si esa figura del matrimonio se atañe o se une a muchos conceptos en sí y es la misma figura también del derecho la que se señala de esa manera. Todos los elementos a través de los cuales nosotros vamos a tener una referencia bastante concreta, siempre está sujeta a este tipo de uniones entre conceptos. Vamos a ver trabajo, vamos a ver las impugnaciones a través de la vía procesal civil y mercantil, impugnaciones a través de la vía procesal penal, las, eh, las impugnaciones o todas estas acciones constitucionales dentro del derecho procesal constitucional. Para darles un ejemplo, el amparo. El amparo claramente es un concepto y una institución que tiene como garante la protección hacia los derechos que están siendo vulnerados o que posiblemente sean vulnerados. Y todo esto está revestido de serie de elementos. Sí, todas las configuraciones se establecen. Podemos establecer que en primer momento, para evitar la vulneración de un derecho o para, en este caso, pausar y que se siga produciendo mucha lesión a los derechos, se va a otorgar de manera preventiva un amparo provisional. No es el amparo en definitiva, pero lo que busca es que de una manera provisional se restaure o se garantice la protección a ciertos derechos. Para llegar a este tipo de elementos, para llegar a este tipo de conclusiones, es que tenemos que crear el juicio en sí. Nosotros vamos a afirmar o negar algo. En este ejemplo del derecho, perdón, del amparo, lo que va a ocurrir será
que si están todas las causales que nos establece el número 10 de la ley de amparo y se dan estas acciones de una manera consecutiva, conteste, y que en este caso puedan tener estas circunstancias de vulnerabilidad, se da un elemento afirmativo en cuanto a lo que es precisamente la acción de brindar el amparo de manera provisional. Entonces, se otorgará el mismo, pero contrario a ello, si no hay las motivaciones o las causales para ello, por lo tanto, no se tendrá por puesto el amparo, por eso no se otorgará el amparo provisional. Entonces, aquí tenemos la suerte de entender un juicio jurídico respecto al ejemplo que actualmente les estoy colocando vía el amparo. Entonces, ahí es como un ejemplo rápido o entender de una manera propia y un tanto más dinámica lo que es el juicio en sí. Muy bien, ahora pasemos a los elementos del juicio, ¿sí? En su momento, cuando vimos el concepto, vimos una estructura bastante formal de cuáles eran los elementos del concepto. Ahora vamos a ver los elementos del juicio. Y aquí lo vamos a tener y nuevamente recaigo hasta esta idea como cuando nosotros aprendimos lenguaje, idioma español y todos los derivados de una manera muy específica en la carrera, en la educación media en sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener y qué es lo que nosotros vamos a configurar? El concepto sujeto, el concepto predicado y el concepto cópula. Salud, hola, diga, hola. Hola. Aprenden mucho, diles. Aprenden mucho. Bye. Bye. Ya, gracias. Aquí tengo a mi asistente. Es la que está verificando claramente que ustedes estén recibiendo la clase y que tengan el concepto propio para conocer todo este tipo de ideas. Muy bien. Después de esta pequeña, muy linda pausa, me refiero de esta manera. Tenemos el concepto sujeto, el concepto predicado y el concepto cópula. Entonces, bajo estos supuestos es que nosotros vamos a construir todo lo que son los juicios jurídicos en sí. Una oración tal y como la enseñaron en el idioma español. Sujeto, predicado, verbo, y los que tenemos algún tipo de mayor conocimiento en cuanto al desarrollo propio y óptimo de todo lo que se puede derivar en cuanto a las oraciones, vamos a conocerlo de esa estructura y de esa manera, que está algo que conocía como la gramática un tanto más avanzada respecto a la arboleda, algo así relacionado a cómo se desarrollaba y cómo se estructuraba precisamente una oración con adverbios, verboides, etcétera, etcétera, etcétera. Pues casi es un concepto de una manera similar hacia lo que nosotros traemos en cuanto a la estructura del juicio en sí. Por eso vamos a entrar a conocerlos de una manera muy rápida en este momento, lo que es el concepto sujeto y todo lo que es el concepto cópula y predicado de esa manera. Muy bien, el concepto sujeto, sí, el concepto sujeto es el concepto del que se afirma o se niega algo. Entonces tenemos como que la parte inicial respecto a lo que nosotros queremos entender respecto a la dinámica del juicio jurídico. Como les digo, ahorita solamente es pincelazos, pero después vamos a entrar ya de una manera más concreta a analizar estos puntos. El concepto predicado es el concepto que se atribuye o niega al concepto sujeto. Es la vinculación propia entre lo que es el sujeto y lo que es el predicado en sí. Nuevamente repito, el concepto predicado es el concepto que se atribuye o niega al concepto sujeto. Entonces ahí es donde empezamos a vincular de una manera concreta lo que es el sujeto con el predicado. Ahora bien, vamos al concepto cópula, ¿sí? ¿Qué es esa idea nueva a través de la cual nos trae lo que es la doctrina del juicio jurídico en lógica jurídica? Muy bien, el concepto cópula en este caso se deriva o se establece que es el concepto que determina la relación de conveniencia o no conveniencia entre el concepto sujeto y el concepto predicado. Los une o los segrega, es tener esa idea concreta para saber si es un elemento afirmativo o si es un elemento negativo. Nuevamente le repito, el concepto cópula es el concepto que determina la relación de conveniencia o no conveniencia
entre el concepto sujeto y el concepto predicado. Un ejemplo rápido y práctico respecto a ello. Nosotros estamos de una manera propia con el Código de Comercio de Guatemala, ¿sí? Nosotros sabemos que es una sociedad anónima, ¿sí? El concepto de la sociedad anónima de una manera general es generar lucro, ¿sí? Lo que se busca al momento de crear este tipo de sociedades es un lucro que sea para todos los socios y que represente estas garantías de crecimiento económico. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si ante nosotros una persona o un grupo de personas se acerca y nos dice, mire, quiero crear una sociedad anónima. Muy bien, entonces inmediatamente nuestro pensamiento se va hacia esa idea de crear lucro, de tener esos socios para que los bienes produzcan y así se dé este crecimiento económico. Pero nos dice esta persona, nosotros queremos crear la sociedad anónima, pero es sin fines de lucro y además en la cual no se va a invertir o no se va a colocar ningún tipo de capital, no se va a colocar ningún tipo de acciones y no se va a realizar de una manera societaria. Ok, entonces ahí, para que nosotros sepamos de una manera primaria, las sociedades anónimas están conformadas por personas a través de las cuales van a tener un título que van a ser las acciones. Y estas acciones eh, tienen la suerte propia en cuanto a ser representados. Con estas acciones van a representarse directamente en la sociedad misma. Igual, y obviamente por la cantidad de acciones que tengan, serán los beneficios que van a recibir de manera económica. Pero con esto que me está diciendo la persona, miren lo que al final queremos es crear una sociedad anónima, pero no se van a emitir acciones, no va a haber capital suscrito, no van a haber o no van a tener los elementos propios y naturales de esa sociedad. Nosotros estamos directamente ante este tipo de concepto cópula, ¿sí? Porque vamos a ver la relación de conveniencia o no de lo que me están pidiendo, que es el concepto sujeto, y lo que es el concepto predicado, lo que se establece en la normativa en sí. Entonces ahí directamente, ¿cuál va a ser mi respuesta? Muy bien, gracias señor cliente, primero por asistir aquí. Segundo, solamente quiero hacerle la observación que si usted en primer momento me está pidiendo la creación de una sociedad anónima, pero me está diciendo que no van a aportar capital, que no va a estar suscrito por acciones y que en este caso no va a tener fines de lucro, entonces lo que ustedes están buscando no es una sociedad anónima, sino será otra situación de otra naturaleza en la que las muchas personas se van a unir. Por lo tanto, esa es la relación de conveniencia o no que va a existir entre el sujeto y el predicado. Nota importante, para que el concepto cópula camine de una mejor manera, los elementos tienen que ser acordes o tienen que estar coordinados. Muy bien, matrimonio, sí, por supuesto, quieren contraer matrimonio, en este caso, por comunidades gananciales. Hombre y mujer, excelente, tenemos esa dinámica creada dentro de la normativa civil guatemalteca. Muy bien. Algo que no puede, o esta relación es conveniente. ¿Por qué? Porque esto se deriva de una manera positiva entre el sujeto y el predicado, entre una circunstancia que va a unir un hecho a un supuesto jurídico. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Muy bien, que en este caso, dos personas masculinas quieren contraer matrimonio y además quieren venir y suscribir un acuerdo a través del cual se le denomina, tal y como lo vemos en las películas, un acuerdo prenupcial. Muy bien. Entonces tenemos ciertos elementos que no cuadran dentro de la legislación guatemalteca. Si bien tenemos un hecho que está o que quieren llevar a cabo, que quieren estructurar de una manera en sí, pero que la legislación guatemalteca no lo permite. ¿Sí? Primero, el matrimonio está constituido aquí en Guatemala por ser hombre y mujer. Si dos personas del mismo sexo se refieren a mí para poder vincularse de manera matrimonial, la respuesta inmediata será no es posible porque la legislación no lo permite. Entonces ahí tenemos esta circunstancia de no conveniencia. Y segundo momento, me están pidiendo algo que está fuera de la legislación guatemalteca.
lo que se dice en las películas como un acuerdo prenupcial. Eso no existe en Guatemala. En muchos lugares y todo lo demás puede existir, sí, pero aquí en Guatemala no se encuentra regulada dicha situación, porque aquí en Guatemala únicamente lo que se encuentra regulado es comunidad de gananciales, comunidad absoluta y separación absoluta. Contrario a ello, se tendrá únicamente por puesta la comunidad de gananciales. Por lo tanto, no podemos venir y traer figuras analógicamente que quieran establecerse aquí en Guatemala. Entonces, si les llegan a decir un hombre y una mujer que quieren firmar un acuerdo prenupcial, pues ustedes inmediatamente van a decir, mira, eso realmente existe en las películas y en Hollywood, pero no existe aquí en Guatemala. Entonces, esos elementos no son concordantes dentro de ello. Y en su futuro ustedes podrán aprender que existen otras figuras jurídicas que van a proteger directamente el patrimonio de ambas personas que están contrayendo matrimonio. Por lo tanto, no van a involucrar estos patrimonios realmente al matrimonio en sí. Digámoslo de esta manera, las personas que tienen mayor ingreso económico y las que tienen mayores bienes que en este caso poseen y que obviamente no los quieren mezclar dentro de toda la figura del patrimonio conyugal, estas personas obviamente contratan a abogados que tienen cierto conocimiento en todo este tipo de estructuras jurídicas para poder llevar a cabo estos acuerdos de protección, si lo queremos ver así. Entonces, estos bienes no entran directamente al patrimonio familiar y están exentos de algún tipo de circunstancia reclamativa a futuro. Entonces, ellos se asesoran de una buena manera para que todos estos circunstancias propias que puedan existir en cuanto a los bienes se encuentren alejados. Pero eso es una tangente de lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Pero lo esencial es lo siguiente, que tiene que existir una relación de conveniencia o no entre el concepto sujeto y el concepto predicado, que ya sea los va a unir o los va a segregar. Muy bien, la cópula se expresa por el verbo ser. Muchas veces dentro de la legislación guatemalteca eh, vamos a encontrar este verbo ser, ¿sí? El verbo ser dentro de su conjugación completa y dentro de los sinónimos correspondientes. Es como el verbo to be en inglés, ¿verdad? Que es lo primero y lo más básico que nos enseñan directamente a conjugar, ¿sí? Para que nosotros entendamos cómo es la dinámica del proceso de aprender inglés. Entonces, miremoslo de manera analógica también. Nosotros actualmente estamos en ese proceso de comprensión de no inglés, sino ese lenguaje jurídico que nos puede llegar muchas veces a entender la dinámica de cómo nosotros vamos a estructurar los pensamientos y cómo también podemos utilizar diferentes escenarios a través de la construcción y el juego, entre comillas, dicha palabra juego, de sujeto y predicado. Entonces, este elemento denota el verbo ser, las relaciones entre el concepto sujeto y el concepto predicado, desde el punto de vista de su extensión y comprensión. Aquí ya estamos haciendo algo de conocimiento o trayendo a colación lo que nos decía anteriormente, lo que vimos como concepto jurídico respecto a la extensión y comprensión. Desde el primero, el concepto sujeto está comprendido en la extensión del concepto predicado, pero desde el segundo, el concepto predicado está contenido en el concepto sujeto. Palabras más, palabras menos, se entiende como este tipo de relaciones que van a existir dentro de este dinamismo de el caso que es sometido a consideración. Tal y como se los dije, y lamentablemente podemos tomar un ejemplo de lo ocurrido actualmente dentro de la dinámica del transporte público con el aumento de la gasolina y el reajuste de los precios. Vamos a establecer que, si bien en la comuna de Misco lo que ocurrió fue, que es el ejemplo más común, ¿verdad? Que por parte de dicha alcaldía se autorizó el reajuste hacia el pago del transporte que se hace
del servicio público. Obviamente aquí lo vamos a tomar desde las dos perspectivas, desde la perspectiva como usuario, yo usuario del sistema, y como la perspectiva del propietario de un bus en sí, de esas empresas de transporte a través de la cual van a tener una razón justificada ambos para poder entender y analizar este acuerdo, que en este caso es municipal, esta disposición municipal para el reajuste respectivo. Entonces aquí es como nosotros vamos a ver esa conveniencia de que el sujeto y el predicado van a tener una conveniencia o no hacia la idea que está de una manera principalmente establecida, ¿sí? Y también lo vamos a pegar directamente a las realidades en cuanto a financieras como comerciales. Entonces, ahí es donde tenemos esta conjugación de elementos a través del concepto bajo su extensión y su comprensión, tal y como les hacía referencia, de una manera concreta y directa. Muy bien. Ahora bien, como les digo, ahorita vamos a ir avanzando un poco más respecto a lo que es el concepto sujeto. ¿Sí? En el juicio referido por la proposición Fernando es estudioso, la palabra Fernando alude al concepto sujeto y el vocablo es expresa el concepto cópula y el concepto y el término estudioso representa el concepto predicado. ¿Sí? El ejemplo citado puede ser con la forma S es P, el mismo por cópula es afirmativo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo construir desde la idea básica, desde lo que nosotros vemos siempre, como les dije, conjugado con el verbo ser, ¿sí? Ese será en todo sentido nuestro elemento para ahí sí que como conocimiento propio del concepto cópula para conjugarlo desde el concepto sujeto. O sea, aquí tenemos los tres elementos, pero este ejemplo nos refuerza una idea básica de lo que nosotros buscamos y tenemos. Fernando es estudioso. La palabra Fernando alude al concepto sujeto, o sea, individualiza precisamente a quién se está refiriendo. El vocablo es el concepto cópula y el término estudioso que es el concepto predicado. Aquí como lo vemos en una simple oración, si lo queremos ver así, tal y como nos lo enseñaron en idioma español, está bajo la dinámica de un sujeto, un predicado, junto con un verbo, que es el que nos moviliza toda la acción. Ahora bien, vámonos precisamente a algo que es de la materia, que tendría toda esta vinculación a lo que nosotros estamos estudiando en sí. Y para eso me permito venir y referirme hacia lo que es el artículo, ahorita les voy a indicar. Igual, tomo como el ejemplo, tomo como lo básico lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil para explicar esta situación en cuanto a lo que nosotros conocemos. El artículo 10 de la ley perdón, del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué nos dice el artículo 10? Asuntos de valor indeterminado. En los asuntos de valor indeterminado es juez competente el de primera instancia. Vamos a tomar esto como un ejemplo a lo que nos quiero referir en cuanto al concepto sujeto. ¿Sí? ¿Qué podemos formar bajo esta idea? Aquí lo tenemos un tanto a la inversa, ¿sí? Porque nos dice en sí este artículo, comienza diciendo, en los asuntos de valor indeterminado, toda esta parte inicial de este artículo es el predicado. Entonces lo tenemos a la inversa, tenemos una circunstancia invertida. De ahí nos dice, es el juez competente el de primera instancia. Ahí es donde nos marca precisamente quién es el sujeto en sí. Para ordenar de una mejor manera bajo este supuesto, el artículo 10 tendría que decir, el juez de primera instancia es el competente en los asuntos de valor indeterminado. Ahí tenemos una estructura lógica de una manera mayormente eh, formalizada a través del concepto sujeto en sí. Pero, como les digo, nosotros miramos la norma
tal y como nos la presenta la letra muerta de la ley que nosotros estamos analizando. Y para este ejemplo, 10 del Código Procesal Civil y Mercantil, podemos hacer este tipo de referencia, que esta norma está invertida, ¿sí? Porque tiene esa característica de que primero tiene el predicado, o sea, primero tiene la acción, posteriormente tiene la cópula a través de la cual nosotros vamos a tener y conjugar este elemento, y de último, o como tercer elemento, tenemos precisamente lo que es el concepto sujeto, hacia quién va dirigida la acción o quién puede iniciar la acción una vez condicionada la misma, ¿sí? Ahí es como tenemos esta estructura en cuanto al concepto sujeto, ¿sí? Ahora bien, vamos a lo que es el concepto predicado, ¿sí? El concepto predicado es el juicio expresado por el enunciado. Vamos a tomar primero el ejemplo común, posteriormente ya nos vamos a un ejemplo jurídico en sí. En el juicio expresado por el enunciado, Ulises no es imprudente. El vocablo Ulises es el concepto sujeto. El término no es expresa el concepto cópula y la palabra imprudente representa el concepto predicado. El concepto relacionado con la forma S no es P es mismo, perdón, el mismo por la relación de no conveniencia del concepto predicado al concepto sujeto es negativo. Aquí lo que tenemos, se recordarán, con aquellos ejemplos que vimos la tabla, o más bien dicho, todos los glifos, todo este tipo de eh, signos lógicos. Tenemos la negación, y la negación era como lo que está arribita de la palabra, de la letra ñ, ¿sí? Esa es la virgulilla, eso que está ahí arriba es el concepto negativo, es ese elemento circunstancial que nos trae la negatividad hacia todo esto. Repito nuevamente, el concepto expresado por el enunciado no es imprudente, el vocablo dice saluda el concepto sujeto, el término no es expresa el concepto cópula, y la palabra imprudente representa el concepto predicado. En el concepto relacionado a la forma S no es P, por la relación de no conveniencia del concepto predicado es negativo. Ahora vamos a tomar una circunstancia jurídica para nosotros entender precisamente cómo lo vamos a estructurar o cómo lo vamos a ver de esta manera, ¿sí? De igual situación. Con el concepto predicado bajo este supuesto en sí. Y nos vamos a trasladar siempre a lo que es el Código Procesal Civil Mercantil, solo que ahora el artículo 212 del Código Procesal Civil Mercantil. ¿Y qué nos dice en la última línea? ¿Sí? Se presume la necesidad de pedir alimentos, mientras no se pruebe lo contrario, ¿sí? Aquí tenemos una estructura propia, un elemento a través del cual primero tenemos que analizar lo que es el concepto de alimentos y viajar mucho respecto a las responsabilidades de una paternofiliación o alguna responsabilidad civil en cuanto al pago de alimentos al alimentista, claramente dentro de un juicio a través del cual se está peleando este tipo de vinculación de alguno de los padres hacia el menor de edad. Muy bien, ¿cómo construimos esta idea en sí? ¿Cómo hacemos lo que nos dice en la lámina con el 212 del Código Procesal Civil y Mercantil? Como les digo, esto al inicio, tal y como ustedes están, yo no lo aprendí en lógica en quinto semestre, sino yo lo tuve que aprender de una manera un tanto más cruda en estudios de posgrado, pero al final logré tratar de entender, tratar de diseñar este tipo de ideas, pero que al final es algo que consideraba de una manera correcta establecer, pensar y analizar para poder configurar de mejor manera las normativas en sí. Y nosotros también podemos darle vuelta a este tipo de información que se nos presenta. Entonces es importante que ustedes lo que tengan, que ustedes lo manejen para poder también llevar a cabo todo este tipo de estudios en sí. Y que en su momento es un tanto abstracto de entender y es totalmente comprensible, pero conforme vayan avanzando en la carrera y en su futuro como profesionales,
Va a ser algo un tanto más de pan diario, de acciones propias y de pensamientos inmediatos que ustedes van a tener, pero que en su momento tuvieron esa pesadez, tratar de entender ciertas especificaciones que todavía por el momento terminan siendo muy abstractas. Ante ello, me quiero referir de igual manera al artículo 212 del Procesal Civil y Mercantil, que nuevamente establece: se presume la necesidad de pedir alimentos mientras no se pruebe lo contrario. ¿Cómo hacemos este tipo de semblanza? Y vamos a iniciar con el concepto sujeto, ¿sí? Se presume la necesidad de pedir alimentos, una presunción de pedir alimentos en sí. Eso será lo que nos establece como un concepto sujeto. De ahí dice, mientras no sé, no sé, ese es el concepto cópula, ¿sí? Y el concepto predicado será pruebe lo contrario, mientras no se pruebe lo contrario. ¿Y cómo construimos de una manera lógica lo que nos quiere decir este tipo de articulado? Es que, en este caso se convierte como un negativo mismo, tal y como lo dice precisamente la lámina que tenemos enfrente, porque es un negativo en sí. ¿Y cómo lo vamos a ver en sí? La necesidad de pedir alimentos mientras no se pruebe lo contrario. Si nosotros pedimos, o sea, en este caso, si nosotros probamos lo contrario, o sea, que existen los elementos materiales suficientes para la subsistencia del menor, ahí viene la conversión propia de la cual nosotros iniciamos el pensamiento. No está o no podemos requerir la circunstancia de alimentos en sí. Nuevamente repito, lo que nosotros queremos dar a entender bajo este supuesto del 212 es que si nosotros probamos que efectivamente por la otra parte tiene todos los recursos para garantizar la alimentación, entonces no es viable que se le den alimentos a la otra persona mientras ésta tiene los recursos totalmente necesarios para subsanarlos. Ahí es donde deriva precisamente en una acción positiva. Y la acción negativa es lo que nos dice el código en sí, porque lo negativo es que se presume la necesidad de pedir alimentos mientras no se pruebe lo contrario. Una vez probado lo contrario, ya no es imperativa la necesidad de otorgar los mismos. Ahí es donde tenemos este juego al cual nosotros nos vamos a ir aproximando en nuestra práctica diaria de lo que nosotros conozcamos y lo que es sometido a nuestra consideración. Entonces ahí es donde nosotros podemos construir los elementos en sí. Para explicar concepto sujeto y concepto predicado, dos normativas del Código Procesal Civil y Mercantil, pero que también nosotros lo podemos encontrar en cualquier circuito de lo que es la legislación guatemalteca. Entonces es por ello tener la necesidad de, cuando nosotros nos acerquemos a ciertas normativas, tener esa suspicacia de poder entender y darle vuelta a ambas oraciones, en este caso a los artículos, para conocerlos desde su punto de vista positivo como del punto de vista negativo. Más información respecto al concepto predicado y el concepto de cópula en sí. Como se puede apreciar, el concepto cópula determina la relación entre los conceptos. Es por ello que la misma constituye el elemento formal del juicio. Tengamos presente esto. El concepto cópula constituye el elemento formal del juicio. Y el elemento y el concepto sujeto, el concepto predicado, su materia, ¿sí? Tenemos dos extremos en donde el centro obviamente será el referencial dentro del estudio que hagamos de la normativa pertinente. Nuevamente repito, el concepto cópula constituye el elemento formal del juicio, mientras el sujeto del predicado, perdón, mientras el sujeto y el predicado van a ser eminentemente la materia. Continúo con el concepto doctrinario. Además de la función de concepto cópula de unir o separar el concepto sujeto y el concepto predicado, los filósofos señalan que la misma tiene una función enunciativa, ¿sí? Por favor, esto es importante. Señalan que tienen una función enunciativa, la cual consiste en que la correspondencia
entre lo que dice el juicio y la realidad, ¿sí? La enunciación. Esto es muy importante y parte de lo que es necesario señalar, porque aquí está el juego, si lo queremos ver así, de lo que nosotros vamos a analizar en cada norma. Vamos a verlo desde esta dinámica. Si nosotros sabemos que hay una acción que en este caso está vulnerando los derechos de una persona y lo que busca es la reparación inmediata a este tipo de vejaciones, nosotros sabemos precisamente qué figura jurídica procesal es la que nosotros, o es a la que nosotros debemos de acudir para que cesen todo este tipo de vulneraciones. Y es el amparo en sí. Entonces ahí es donde vamos a ver la correspondencia entre lo que dice el juicio y la realidad. La realidad será la vulneración a algún tipo de derecho fundamental. ¿Y cuál es el juicio que nosotros construimos? Conociendo la existencia de una normativa, ley de amparo y exhibición personal y de constitucionalidad para vincular esta realidad con el juicio que nosotros estamos enmarcando y enunciando. Es por esta última función del concepto cópula que motiva la calificación del juicio en verdadero y falso, verdadero y o falso, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros vamos a ver que a través de los elementos probatorios, a través de los elementos que nosotros podamos acreditar, establecer de una manera concreta que el amparo será otorgado o será denegado, porque existen esas vulneraciones que son eminentemente reales y aterrizadas, que pueden constituir esta realidad a través de la cual nos estamos acercando en sí. Muy bien, continúo con los elementos. ¿Sí? La relación de los elementos del juicio desarrollados constituyen lo que se denomina juicio simple. ¿Sí? Un juicio simple. Vamos a ver lo que es un juicio simple. Integrado por un concepto sujeto, concepto cópula y un concepto predicado. La mayor parte de las normas tienen este tipo de relación, de ser juicios simples. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos ciertos hechos delictivos dentro de la raíz de la materia penal, nosotros vamos a establecer de una manera muy rápida y concreta, nos vamos a aproximar directo a ello hacia qué tipo delictivo consideramos nosotros puede ser encuadrado la acción desarrollada. Entonces ahí como que no hay mucha relación de pierde en cuanto a lo que es un juicio simple integrado por sujeto, cópula y predicado. Muy bien. Ahora bien, tenemos otra circunstancia que es un tanto más condicional o que tiene ciertos elementos a través de los cuales presenta un grado de complejidad, y es la relación de varios juicios simples por medio de otros conceptos denominados gramaticalmente como conjunciones. Aquí estamos bajo la esfera no solamente la estructura gramatical, sino la estructura de lo que es la lógica matemática, la que vimos como conjuntos, ¿verdad? Sí, constituyen los juicios denominados compuestos. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo simple. El juicio indicado con la proposición. Si Juan estudia para su examen, entonces Juan ganará su evaluación. Es un juicio compuesto, ya que está integrado por dos que son simples. El juicio referido por el enunciado. Juan estudia para su examen. Y el juicio aludido por la proposición. Juan ganará su evaluación. Están relacionados entre sí por la conjunción condicional. Sí y entonces. Oye, entonces, para venir y referir bajo esta dinámica de pensamiento o de estructura, tenemos que establecer que existen ciertas normativas en la legislación guatemalteca que van a ser condicionadas, ¿sí? Este tipo de condiciones no se establecen dentro de la normativa, sino es un estudio lógico a través del cual nosotros sabemos cuál es la siguiente subsiguiente, cuál es el paso subsiguiente. Un ejemplo práctico, me quedo con el matrimonio.
Esta circunstancia es la creación de un acta a través del cual las dos personas de una manera voluntaria se presentan ante el notario para suscribir un matrimonio, un vínculo matrimonial entre hombre y mujer en el que van a establecer un régimen económico que van a tener dentro de su relación de pareja y de familia, etcétera. ¿Cuáles son los elementos anteriores y cuáles son los elementos posteriores a la suscripción de un acta matrimonial? Los elementos anteriores es todo este análisis previo que se hace de DPIs, si están mayores de edad, las constancias de soltería, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son los elementos posteriores? Es de que una vez finalizado el acta, pues obviamente se les entrega una copia respectiva en la cual se hace constar el matrimonio llevado a cabo en tal fecha y a tal hora, en determinado lugar, y estableciéndose de una manera muy correcta y concreta que primero, por legislación laboral, les corresponde a ambos cónyuges un tipo de preeminencia normativa en el que se les otorgan 5 días por permiso matrimonial. ¿Sí? Posteriormente son las obligaciones registrales, que en este caso el notario tiene que llevar el aviso respectivo hacia RENAP para que se dé el aviso en sí, ¿verdad? Y la constancia, es que se emita la constancia de matrimonio. Ante lo siguiente y ante lo próximo es propio indicarles que este elemento es necesario venir y concretarlo para que así se desarrolle de una manera muy estructurada dentro de el desarrollo óptimo a través del cual nos estamos acercando, que es el matrimonio llevado a cabo. Ahí tenemos elementos condicionales, ¿sí? Esta circunstancia condicional ocurre cuando no podemos dar un aviso matrimonial, claramente si no existió previo un matrimonio civil que haya cumplido con las especificaciones que así establece el mismo código. Entonces, si lo miramos como un elemento racional, es algo que usted me va a decir, pues es obvio, ¿verdad? Es obvio que primero tuvo que haber existido un matrimonio entre hombre y mujer mayores de edad para poder venir y llevar a cabo toda la secuencia posterior. Es algo tan simple, tan elemental para poder establecer esta dinámica de varios juicios simples. Primero, la celebración de un matrimonio. Posteriormente es llevar a cabo el proceso registral para que dicho matrimonio nazca la vida jurídica ya de una manera concreta y directa dentro de los registros correspondientes. Es ante ello un juicio o se llevan muchos juicios simples para llevar o para construir un juicio compuesto. Entonces así es como se estructura y se delimita este tipo de circunstancias en cuanto a los juicios que son simples y que son compuestos. Regularmente nosotros lo vamos a encontrar este tipo de juicios compuestos en toda el área procesal del derecho, civil, mercantil, administrativo, amparo, laboral, etcétera. ¿Sí? También en materia constitucional lo vamos a ver y hasta en materia notarial. ¿Por qué? Porque no podemos avanzar de un punto al otro sin poder llevar a cabo este tipo de información previa, sin agotar los pasos correspondientes. ¿Sí? Ahí estamos ante ese tipo de información dada. Muy bien, ahora nos toca conocer lo que es la división del juicio jurídico, ¿sí? La división del juicio en sí. Los juicios se dividen por razón de. Aquí vamos a ver que son 4 elementos. Por razón de cantidad, por razón de cualidad, concepto cópula o forma de relación entre concepto sujeto y concepto predicado y la modalidad. Nuevamente repito, por razón de cantidad, cualidad, concepto cópula o forma de relación entre concepto sujeto y concepto predicado. Muy bien, vamos a iniciar por la cantidad. Por la cantidad van a ser universales, particulares y singulares. Tienen su relación propia con lo que vimos con el concepto jurídico, pero aquí trasladado al juicio en sí. Son juicios que tienen un concepto sujeto o concepto universal. Los expresó como universales, aquellos que por su naturaleza pueden atribuirse a muchos, ¿sí? Un ejemplo,
o ante todos los comunes, ¿verdad? Todos los hombres son sabios, la mujer es bella, los árboles eliminan el dióxido de carbono. Tienen ese concepto hacia la generalidad bastante grande para abarcar cierto tipo de conceptos dentro del juicio en sí. Particulares son los juicios que tienen por concepto sujeto un concepto particular, los juicios representados con las proposiciones. Algunos paisajes son hermosos, algún hombre es honesto, varios libros de lógica son útiles y estos lápices no sirven. Entonces, es precisamente un concepto particular a través del cual nos estamos acercando o delimitando. Dentro de esa universalidad general están particularidades mismas a través de las cuales estamos semblando o teniendo bajo este tipo de referencias. Un ejemplo particular, si lo queremos ver así, es eh, todos los funcionarios públicos que existen en el país, todos, pero de manera particular hay ciertos funcionarios que tienen la prerrogativa del antejuicio. Entonces ahí estamos ante ellos, estamos universal, todos los trabajadores del Estado. Particular, de esos trabajadores del Estado, algunos de ellos tienen una prerrogativa que es el antejuicio. Ahora los singulares son juicios que tienen un concepto, una idea particular como concepto sujeto a alguien particular, en este caso singular. Y lo vamos a ver bajo el ejemplo de los trabajadores que estaba enunciándoles, ¿sí? Universal, todos los trabajadores del Estado. Particular, determinado grupo de funcionarios tienen la prerrogativa de lo que es el antejuicio. Singular, el presidente de la República Constitucional de Guatemala es el que tiene o está representado a través de la unidad nacional. Ahí tenemos ciertos elementos. ¿Por qué? Porque también el presidente es un funcionario del país, es un funcionario de Estado. Entonces, ante ello es que tenemos esa división por su cantidad. Los juicios jurídicos que son bajo el elemento de su cantidad en sí. Muy bien, ahora vamos por su cualidad. Cualidad. Afirmativos y negativos. Los afirmativos son los juicios en los que el concepto predicado, obviamente se predica o atribuye al concepto sujeto mediante el concepto cópula referido con la palabra es. ¿Se recuerda que vimos el artículo 10 de lo que es? Ahí sí que 10 de lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil. El concepto negativo, voy a pasar rápido respecto a ello porque ya lo vimos. 2.2, el procesal civil y mercantil, son juicios en los que el concepto predicado se niega o no se predica al concepto sujeto a través del concepto cópula con la palabra o con el enunciado. Entonces hay que venir y hacer, perdón, me fui, ¿verdad? Me fui por un momento, ustedes me califican. Sí, licenciado. Solo le escuchamos hasta donde mencionó el artículo 10 del procesal civil y mercantil y luego mencionó el artículo 212. Ay, muy bien, muchas gracias. Yo creí que me había quedado en el inicio. Después del saludo de mi hija, creí que me había quedado. Entonces, muchas gracias. Gracias por la confirmación. Entonces, sí, solamente fue un detallito respecto a tener en cuanto a su cualidad afirmativo negativos, 10 y 212, tal y como lo expliqué en su momento, ¿verdad? Tener este tipo de relación hacia el cual nos estamos, ya lo vimos de una manera particular y entendida. Muy bien, ahora por su relación, por el concepto cópula o forma de relación, ¿sí? Aquí tenemos categóricos, hipotéticos y disyuntivos, ¿sí?
Categóricos. Aquí vamos a entrar más a normativas que nosotros conocemos. Categóricos son los juicios en los que el concepto predicado se atribuye o excluye del concepto sujeto mediante el concepto cópula manifestado con el término es o no es. Respectivamente, la afirmación o negación es absoluta. Por ejemplo, los juicios aludidos con los enunciados: la computadora es una máquina creada por el hombre, el dinero no es la felicidad. Eso es el concepto categórico, perdón, concepto cópula categórico o su forma de relación. Ahora bien, llevada a la realidad jurídica guatemalteca, podemos establecer que juicios categóricos son todos aquellos que nos van a tener una circunstancia de hacer, de poder establecer esta misma referencia y tener casi que una obligación de cumplimiento. Para este ejemplo, el más común que podría entenderse es todo aquello relacionado a lo que es el pago de impuestos. Todo lo que son las normativas tributarias son de esfera imperativa, pero también son categóricos porque establecen quién es el sujeto obligado a cumplir dicha obligación tributaria. Entonces ahí es donde podemos establecer esta relación categórica, ¿sí? Porque nos da una secuencia, una estructura hacia la cual debemos de cumplir. Contrario a ello, tenemos una consecuencia jurídica negativa a nivel tributario, a nivel de impuestos y también a través de penalidades que están establecidas y definidas en el Código Penal, bajo la estructura del procesal penal también. Entonces ahí, esto es desde el punto de vista categórico. Hipotéticos son los juicios compuestos en los que el juicio está unido o vinculado a otro por el concepto que gramaticalmente es la conjunción condicional. ¿Se recuerdan que vimos la conjunción condicional? Los juicios manifestados con las proposiciones sí. Los estudios de la ciencia cesan, entonces el conocimiento humano se paraliza. Ahora bien, trasladémoslo a la esfera jurídica. Todo este tipo de juicios hipotéticos está muy vinculado a lo que tenemos o a lo que hacemos precisamente en cuanto a el diseño de todo el aparato penal, porque son juicios hipotéticos. El código penal no es categórico o no es imperativo que nosotros tengamos que matar, que nosotros tengamos que estafar, que nosotros tengamos que defraudar, por darles unos ejemplos, ¿verdad? No está delimitado a ello, no está estructurado a eso, sino que son juicios hipotéticos. Nos está diciendo, ¿qué nos dice el homicidio? Quien diere muerte a una persona. No está diciendo Juan, Pedro, Pablo, etcétera, etcétera, van a darle muerte a una persona. No, quien diere muerte. Entonces está todavía ese supuesto. Entonces nos establece, y ahí tenemos la condicional: quien diere muerte a una persona será sancionado con pena de prisión de 25 a 50 años, por darles un ejemplo. Entonces ahí se cumple en los supuestos penales todo este tipo de esferas hipotéticas, porque son elementos que están señalados o que en este caso van a surtir efectos como concepto cópula y como concepto predicado cuando se desarrolle o se concretice dicha acción. Entonces es para que ustedes lo tengan vinculado y en cuenta respecto a lo que nosotros estamos viviendo y conociendo de una manera general respecto a toda la gama del derecho que somos sujeto de estudio en sí. Ahora bien, el concepto cópula o forma de relación desde el punto de vista disyuntivo. ¿Se recuerdan que tenemos conjuntivo y disyuntivo? Conjuntivo, literalmente estamos bajo esa dinámica, y lo disyuntivo es separado. Son juicios compuestos en los que un juicio se relaciona con otro por medio de los conceptos que gramaticalmente se utiliza la conjunción disyuntiva o, ¿sí? Por ejemplo, los juicios significados con los enunciados: María es una genio o María es muy constante en los estudios, los cuales María es una genio o es muy constante en sus estudios. Este tipo de formas de relación las vamos a encontrar muy simples al momento que nosotros observemos cada normativa que nosotros estamos analizando, viendo o leyendo. Si nosotros estamos ante una norma que nos trae una O,
significa que nosotros tenemos que tomar un camino o el siguiente. No podemos tomar de una manera conjunta ambas circunstancias. Por eso tenemos esta circunstancia de la disyunción. Oeste, no de manera conjunta, una singular situación a través de la cual es una forma de relación, ¿sí? Un ejemplo propio, viajo nuevamente hacia el tema que me gusta, que es la casación civil, ¿sí? Podemos alegar una interpretación errónea o una violación de ley por inaplicación, pero no podemos utilizar ambos al mismo tiempo para el mismo supuesto, porque son excluyentes uno con otro. Muy bien, ahora por la modalidad, aquí tenemos una serie de trabalenguas, ¿sí? ¿Qué tenemos? Los juicios van a ser apodícticos, asertóricos y problemáticos, ¿sí? ¿Qué es apodíctico? ¿Qué es asertórico? ¿Y qué es problemático? Bajo esta misma secuencia vamos a saber que los apodícticos son juicios en los que el concepto predicado necesariamente se atribuye o se separa del concepto sujeto por naturaleza. En este tipo de juicios, el grado de certeza está potenciado, ¿sí? O como refieren ciertos filósofos, el juicio tiene una pretensión exaltada, de verdad. Por ejemplo, los juicios representados con las proposiciones. El hombre es necesariamente un ser racional y todo animal no es cuadrúpedo, necesariamente. Entonces ahí tienen esa conjunción misma, tienen ese elemento a través del cual está necesariamente una atribución o bien se separa del concepto sujeto en sí. Tenemos esta circunstancia del juicio apodíctico, ¿sí? Los juicios presentados con las proposiciones, perdón, este tipo este tipo de juicios, el grado de certeza está potenciado, o sea que está exaltado. Vamos a verlo bajo la secuencia penal, ¿sí? Tenemos un claro delito, pero si nosotros le sumamos un elemento que será no una causal justificativa, tampoco va a ser un elemento tal y como se dice eh, en la legislación, o más bien dicho, en lo que nosotros miramos en la televisión respecto a esas series de leyes y etcétera, etcétera, que dicen que cometió homicidio en primer grado, cometió en segundo grado, tercer grado, así. O sea, todo ese tipo de grados que manejan ellos en su legislación, nosotros lo conocemos de otra manera, ¿sí? Nosotros lo conocemos como circunstancias que van a aumentar o que van a disminuir la pena en sí. Eso es bajo la legislación penal, bajo toda la normativa penal, una circunstancia similar. ¿Por qué? Porque va a exaltar, va a atribuir precisamente una circunstancia, por lo tanto le va a sumar cierto grado de eficacia, de elemento y en este caso de circunstancia negativa a lo que se le está indagando a la persona. ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de juicios apodícticos? Tanto en materia penal como en materia tributaria. Todo lo que es materia tributaria está de igual manera señalado en la normativa. Si nosotros nos vamos a la ley del IVA, a la ley del ISR, si nosotros nos vamos a la ley del UCI, por mencionarles algún tipo de legislación, en este tipo de normativa, que es bastante compleja y técnica, está referida o está referenciada a este tipo de series apodícticas que tienen elementos que o van a excluir o van a ser precisamente una circunstancia que va a elevar la responsabilidad tributaria a la carga en sí que se está teniendo o que se está haciendo. Esto es lo que potencia, si lo queremos ver así, en este tipo de modalidad apodíctica respecto a lo ello. Contrario a ello tenemos el juicio asertórico. Son juicios en los que el concepto predicado efectivamente se predica o se excluye del concepto sujeto. Este tipo de juicios, el grado de certeza es pleno, ¿sí? Un ejemplo común, los juicios aludidos a los enunciados. Homero es efectivamente autor de la Ilíada y los aviones no son efectivamente medios de transporte sin fallas técnicas.
cómo lo acercamos o cómo lo tenemos en sí, porque el grado de certeza es pleno, ¿sí? Vámonos y viajémonos directamente a lo que dice la legislación de femicidio, la ley de violencia contra la mujer y etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un delito que es la violencia económica, o los tipos de violencia psicológica, económica, física, etcétera. Cuando se da este tipo de circunstancias, ahí precisamente está enunciado. Si existe alguna vulneración a una fémina en cuanto a la limitación de lo económico o a restringir el acceso mismo, estamos ante una violencia del tipo económica. Ahí está el grado de certeza. ¿Por qué? Ahí está la asertividad. Ahí está precisamente lo que ocurre si se cumple con el supuesto. Me explico, quiero llevar este tipo de semblanza. Si se lleva a cabo esta acción en cuanto a limitarle a la fémina del acceso económico de una manera consciente, estamos efectivamente ante la certeza que se da la violencia económica hacia ella. De igual manera psicológica, de igual manera física, ¿sí? Ahí es donde nosotros podemos ver este tipo de situaciones de una manera certera. Los delitos sexuales. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de delitos sexuales? Podemos en primer momento saber que la certeza es plena, ¿sí? Porque se llevó a cabo un acto sexual no consensuado por alguna de las partes y por ello se derivó una denuncia propia que va a pasar a ser investigada y va a ser señalada como delito en sí. Pero para que efectivamente se llegue a esa conclusión, se tiene que acertar, hacia todos los medios de prueba tienen que acertar directamente hacia que esa conducta efectivamente llevó a esta circunstancia no consensuada, de una manera violenta y todos los demás elementos que pueden venir y tener la teoría respecto a este delito de un delito sexual en sí que se está ocurriendo. Entonces, la certeza tiene que ser plena para que se dé efectivamente la conclusión de este tipo de hecho delictivo, ¿sí? Por eso esa es la relación propia en cuanto a lo que es. El apodíctico, como les decía, la certeza está potenciada. Es elevación propia a lo que se está entendiendo. Delitos penales y tributarios. Lo acertórico, la certeza es plena. La acción se tiene que llevar a cabo. Tiene que concluirse todos los elementos para que pueda ser considerado bajo la modalidad acertórica. Ahora bien, problemáticos son los juicios en los que el concepto predicado posiblemente conviene o no al concepto sujeto. En estos sujetos el grado de certeza no es pleno, sino atenuado. Por ejemplo, los juicios expresados con las proposiciones. Mario es acaso arquitecto y Mario no es acaso ingeniero. Vámonos directamente a lo que son precisamente todo este tipo de ideas bajo el supuesto jurídico guatemalteco. Problemáticos son los juicios en los que el concepto predicado conviene o no al concepto sujeto. Muy bien. Aquí también vamos a hablar precisamente a lo que es la materia de las impugnaciones. Las impugnaciones desde el punto de vista, obviamente, procesal, tanto civil como penal. Me voy a referir a la impugnación civil. ¿Es conveniente o no llevar a cabo este tipo de situaciones? Ustedes conocen, bajo la teoría del derecho procesal constitucional, lo que es un concepto en sí, que se denomina la definitividad. La definitividad constituye que para poder llevar a cabo el acto reclamado, en este caso alegar como acto reclamado una acción, se tuvo que haber agotado precisamente todo el proceso, se tuvo que haber agotado todas las secuencias respectivas de lo que estamos llevando a conocimiento o lo que queremos que el tribunal examine. Ante ello, esta causal de definitividad es lo que al final se va a entender como algo problemático, porque el grado de certeza no es pleno, sino atenuado, ¿sí?
cuando se da la definitividad, cuando los recursos concluyen, cuando ya no hay ningún recurso pendiente de resolver y ya no cabe ningún tipo de recurso. Por lo tanto, estamos ante esta circunstancia de que cuando nosotros planteamos el amparo y nosotros decimos, mire, existe definitividad o no, estamos en ese impasse de lograr conocer cuál es la certeza, si está plenamente establecida o si no está. Ese es un elemento problemático. Dentro de la vida diaria, lo que nosotros tenemos y hacemos, la estructura de la tesis. Nosotros ya en nuestro futuro vamos a empezar a poder crear lo que es la tesis de grado para tener nuestro grado académico de ser licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Cuando nosotros hagamos la tesis, pues obviamente nosotros nos vamos a enfocar en un problema y ese problema va a ser sujeto de estudio, sujeto de análisis y sujeto de consideración propia. Y nosotros vamos a tener que diseñar bajo la idea propia de lo general a lo particular nuestro punto a través del cual nosotros vamos a someter análisis. Esto también es un ejemplo de lo que es un juicio jurídico bajo la modalidad problemática. ¿Por qué? Porque estamos construyendo a través de algo que no tenemos la plena certeza de que es sí o que es no, pero que nosotros hipotéticamente estamos llevando a cabo la problematización del mismo. Muy bien, entonces, ante este tipo de circunstancias y hechos, es que se puede dar el estudio propio a lo que nosotros nos estamos acercando, ¿sí? Por favor, algún tipo de preguntas, dudas que tengan, como les digo, aquí ya se está poniendo bastante abstracto y denso este tipo de información, pero que es necesario que ustedes la conozcan de una manera muy cercana y que sea viable este tipo de conocimiento. Quedo atento a lo que ustedes me digan. Por ahora no, licenciado, gracias. Pues gracias, Jennifer. En este caso, o quedó todo claro o no entendieron nada. De igual manera, ahí estamos bajo la secuencia procesal oportuna, como diríamos. Entonces, por favor, siempre estén atentos al Classroom. Ya vamos a trasladar esta diapositiva. Ya están las anteriores. Y hoy sí nos vamos a ir con una cascada de información que les va a servir para la acumulación de su zona respectiva. Preguntas, dudas que tengan, siempre por las vías correspondientes, tanto por Tatiana como cuando no se logre solventar por esa vía, entonces ya acudimos a la instancia superior, que en este caso es mi persona. Por lo tanto, estamos dando por finalizada la sesión de hoy y las sesiones posteriores que viene de Semana Santa. Entonces, les deseo que tengan un buen descanso, que se recuperen, que hagan y que en este caso se encuentren de una manera concreta y de una manera correcta en sus actividades familiares y diarias. Si pasan por zona 1, pues yo estaré por ahí, tirado haciendo alfombras, que eso es lo que realmente hago, y estar en todas las circunstancias propias de lo que amerita la época. Entonces, para mí será un gusto poderlos saludar directamente en todo lo que ocurre en la plataforma respectiva correspondiente a esta época y nos estamos viendo, por favor, el día lunes subsiguiente. Ya de una manera, creería yo, presencial, pero de todos modos estamos atentos a lo que nos digan. Entonces, dudas, preguntas que tengan, ya solamente quedamos respecto a lo que estamos propiamente para concluir las clases en las siguientes sesiones. Les deseo muy feliz noche, muy feliz descanso reparador de Semana Santa y nos estamos viendo durante la semana, si van a zona 1, porque yo estaré ahí de planta. Se cuidan mucho y que estén bien.